si han escogido una carrera, ¿ya? Tienen que empeñarse por ser el mejor de esta carrera, ¿ya? Ustedes han nacido en una generación diferente a la generación de los papás, de sus papás, de sus abuelos, ¿ya? En donde la información era muy difícil de conseguir. Y quien conseguía esa información tenía lo máximo. Ahora ya no. Haces un clic y toda la información se te abre y ya es cosa tuya si la adquieres, no la adquieres, la sabes, no la sabes. O sea, no solamente ser un profesional, sino ser el mejor profesional, ¿ya? Entonces, una de las cosas a las que ustedes tienen que aspirar es no solamente quiero ser esto, sino quiero ser el mejor en lo que hago, ¿ya? Así que es una de las cosas a las que tienes que apuntar porque el mercado es muy competitivo, ¿ya? Actualmente tú no vas a competir con uno, con dos o con tres personas, hay muchas personas con las que vas a competir por un puesto. Así que tienes que preocuparte por ser el mejor. Y si has decidido hacerlo, sigue con constancia en tu carrera. No hay mejor método para lograr un objetivo que la constancia. Tengo un alumno que se pasó hasta 3 años después del colegio tratando de ingresar a la universidad, pero nunca desmayó. O sea, nunca él se tiró para atrás, nunca dijo, no, ya no puedo con la U, ni nada. Siguió, hasta que ahora en este último año logró ingresar a Ingeniería Ambiental en la UNI. Lo pueden ver, Enrique Marín, y también en nuestras redes sociales. Él estuvo con nosotros, incluso cuando estaba desde 5º año de secundaria, un niñito muy, muy hábil, pero obviamente a veces te ponen nervioso dentro de la carrera y todo. Entonces, el objetivo de que nosotros avancemos desde el colegio es que tú no esperes a terminar el colegio para que recién te pongas las pilas y empieces a ir a la academia o empieces a ver qué te vas a encontrar frente al examen de admisión. La idea es que acá tú empieces a ponerle empeño para que una vez que estés frente a un examen de admisión seas capaz de poder enfrentarlo sin ningún tema. Listo. Te agradezco, María Fernanda, por haber participado. ¿Uno más si quiere participar? ¿Nadie más? ¿Alguien más que quiere participar? Si no, para empezar. Yo, profe. ¿Quién soy yo? Por favor, levanta tu manito. Pineda, Leslie Pineda. Hola, Leslie, ¿cómo estás? Bienvenida al grupo. ¿Cómo estás, Leslie? ¿Todo bien? Sí, profe, gracias. Qué bueno, me alegro. Tú, Leslie, dime, ¿qué has decidido estudiar o llevar hacia adelante? Psicología. Psicología, excelente. ¿Ya viste dónde quieres postular? En la San Marcos. Excelente, es una muy buena opción. Muy buena opción. Sí, dentro de una de las grandes carreras, en medio en broma y todo, va a ser una carrera de futuro, la psicología, porque mucho vamos a necesitar después de toda esta era de pandemia, ¿no? Bastante soporte en temas de psicología. Y la psicología también es una carrera muy, muy amplia, ¿no? Así que igual, el mismo consejo que para todos, ¿no? Hay que ponerle empeño porque cuanto más empeño le pongamos, más fácil va a ser ingresar y terminar tu carrera de enfrente. Imagínate, terminas a tu colegio a los 16, 17 años, llevas tu carrera a 5 años, 22 añitos, ya estás listo para ver el mundo, dedicarte, hacer todo lo que tú quieras, viajar, estudiar, seguir trabajando y todo a una edad bastante corta. Una oportunidad que de repente sus padres, me incluyo, no hemos tenido porque nosotros la teníamos un poco más compleja por cómo era antes. Pero ahora aprovechen todas las herramientas que tienen, chicos, porque les va a ser bastante útil. Toda la información está del lado de ustedes, ¿ya? Si tienen un celular, si tienen acceso a internet, no pierdan el tiempo en redes sociales, que su TikTok y cosas así. Si tienes algo por aprender, trata de aprenderlo. Es más, yo en algún momento me bajé el TikTok y soy claro porque quería ver y de rato en rato me río y todo, pero encontré que, por ejemplo, en el TikTok hay muchos trucos para Excel, muchos trucos para inglés y prácticamente todo lo que me descarga ahora es eso y todo lo que veo es, oye, sí, cómo mejorar o perfeccionar tu inglés, mejorar o perfeccionar algún otro idioma. Las herramientas están, chicos. La cosa es cómo utilizarlas y darles el mejor uso para poder aprovecharlas al máximo, ¿ya? Entonces, dicho esto, bienvenidos al ciclo de Unidemia. Hoy día vamos a tener que avanzar un tema introductorio, es un poco para irlos conociendo. Necesito mucha participación del lado de ustedes, porque el que no participa, examen, tarea,
todo, ¿ya? Porque tengo que asegurarme de que estén entendiendo lo que estamos haciendo, ¿ya? Hoy día vamos a trabajar el primer tema en química. Yo creo que ya estando en tercero de secundaria, todos, por lo menos alguna vez en su vida, han visto química, ¿no? En el colegio, en algún lugar, se está en la academia, lo han visto en la academia, pero han visto química. Normalmente química, se le puede preguntar a papá, a mamá, era un curso muy odiado anteriormente. No me odien, voy a tratar de hacerlo lo más entretenido posible y lo más lógico posible para que se lleven algo a casa y les queden los conceptos. Hoy día tenemos que hablar acerca de materia y, a ver, alguien que no haya intervenido, ya fueron. Ya. A ver, ¿a quién? Hans, dinos, ¿qué entiendes por materia? ¿O qué crees que es materia? Hans. Que es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Excelente, excelente. Diste exactamente con el término de qué cosa es materia. Materia es todo aquello que tiene dos condiciones. Tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Voy a hacer de cuenta de que no has leído lo que estaba ahí al frente, ¿ya? Pero materia es eso, ¿no? Materia es todo lo que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Esas dos propiedades son las más importantes que tiene la materia. Entonces, si algo no tiene masa y no ocupa un lugar en el espacio, entonces no puede ser considerado como materia. La materia tiene esas dos propiedades, masa y espacio. Y a ese espacio se le conoce con el nombre de volumen. A esa propiedad se le llama extensión, ¿ya? Ahora, la materia no es continua. ¿Qué significa que no sea continua? Significa de que se puede dividir. Entonces, pregunta, ¿la materia es divisible o es indivisible? Indivisible. La materia es divisible o indivisible. ¿Cómo sería la materia? La materia es divisible. La materia se puede dividir. Se puede dividir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas, ¿correcto? ¿Y cómo se llama la mínima porción de átomo? ¿Cómo se llama la mínima porción de materia a la que puedo llegar y que conserva las características de la materia? A ver, ¿quién interviene? ¿Cómo se llama la mínima porción de materia a la que puede llegar y que conserva las características de la materia? ¿Cómo se llama esa porción? Átomo. Excelente, Fabiola. Perfecto. Ahora, yo no puedo estudiar a la materia como un todo, ¿ya? Porque es muy amplia la materia. Entonces, lo que tenemos que hacer es irla dividiendo de porciones muy grandes hacia porciones más pequeñas. Y aquella porción que me sirve para poder realizar un trabajo o para poder investigar, con el nombre de cuerpo. Un cuerpo es una porción de materia que es objeto de nuestro estudio. Por ejemplo, yo no puedo estudiar al agua de mar como el todo el agua de mar, sino lo que voy a coger es de repente una porción del agua de mar para poder analizarlo. Entonces, si considero el agua de mar como si fuera la materia, una porción de la materia sería un vaso con agua, ¿no? O de repente una botella con agua para poder analizarlo. Entonces, tres características importantes. Primero, que toda la materia tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Segundo, de que la materia se puede dividir, por lo tanto es divisible y no es continuo, ¿ya? Y tercera propiedad importante, que un cuerpo es una porción de materia que es objeto de nuestro estudio. Ahora, yo puedo dividir la materia de porciones muy grandes a porciones más pequeñas. Por ejemplo, la materia se transforma en cuerpo por métodos físicos. El cuerpo se transforma en partículas también por métodos físicos. Las partículas se transforman en moléculas por métodos físicos, pero si las moléculas se transforman en átomos, esto ocurre por métodos químicos, ¿correcto? Por ejemplo, yo tengo una piedra, entonces la piedra la puedo golpear, ¿no? Y tengo piedritas más pequeñas, y puedo seguir golpeando y tener roquitas, y luego convertirlo de repente en polvo. Todo eso es por métodos físicos, estoy golpeando, es un método físico. Pero luego si yo de ahí quiero obtener el mineral o qué compuestos tiene, yo ya tengo que aplicar métodos químicos para poder llegar a la composición más pequeña. De repente puede ser un mineral que tenga cobre, o un mineral que tenga oro, o un mineral que tenga plata. Entonces, para poder saberlo, yo tengo que aplicar métodos químicos para llegar a una porción más pequeña. ¿Cómo se llama la porción más pequeña de la materia que conserva las características de la materia? La porción más pequeña de la materia que conserva las características de la materia. ¿Cómo se llama? Átomo. Excelente, Hans. Se llama átomo, ¿correcto? ¿Y qué significa la palabra átomo, chicos? ¿Alguien tiene idea qué significa la palabra átomo?
¿Alguien tiene idea de qué significa la palabra átomo? La palabra átomo significa sin división o indivisible, ¿ya? Y es que antiguamente se pensaba de que el átomo era lo más pequeño a lo que se podía llegar y se mantiene por razones históricas, pero la realidad es que la materia o el átomo incluso se puede dividir, pero no vamos a llegar a eso en esta clase. Más adelante veremos de que sí es posible hacer de que el átomo tenga una estructura más pequeña, más interna, ¿ya? Entonces, si dividimos a la materia, podemos ir de porciones muy grandes a porciones cada vez más pequeñas. Por ejemplo, el agua de mar puede ser la materia, una porción del agua de mar, un vaso de agua, puede ser el cuerpo, una porción de ese vaso pueden ser las partículas, las gotas de agua. Y si nosotros seguimos dividiendo, vamos a llegar a porciones más pequeñas. Por ejemplo, podemos llegar a las moléculas del agua, y a la molécula del agua, por una reacción química, podemos convertirla en las sustancias componentes. Por ejemplo, a través de electrólisis, tú puedes hacer que el agua se divida en hidrógeno y en oxígeno. Y si quieres hacer la prueba, coge un vasito con agua, échale bastante sal y déjale caer una pila o una batería. Cuando tú dejas caer una pila o batería, vas a ver que por los dos lados de la pila o la batería va a salir gas, ¿ya? Uno de ellos es hidrógeno y otro de ellos es oxígeno. ¿Por qué? Porque la electricidad que está transmitiendo la pila hace posible de que se descomponga el agua. Y a ese método de descomposición se le conoce con el nombre de electrólisis. Entonces, pregunta, ¿cuál es la porción más pequeña de materia que conserva las características de la materia? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba átomo, ¿correcto? La materia, ¿se puede dividir o no se puede dividir, chicos? ¿Sí o no? Sí se puede dividir de porciones muy grandes a porciones más pequeñas. Excelente. Muy bien. Ahora, continuemos. ¿Cómo nosotros clasificamos o cómo dividimos a la materia? ¿Ya? Este cuadro es un cuadro por demás importante. Va a servir incluso para el examen de admisión, así que la recomendación es que lo manejen al revés y al derecho, ¿ya? Incluso para quienes estén pensando en exámenes de admisión tipo uni, ¿ya? Esta es la base del esquema de separación de la materia de uni, ¿ya? La materia se divide en dos grandes grupos, o es material homogéneo o es material heterogéneo, ¿ya? Homogéneo o heterogéneo, ¿ya? Si yo te digo uniforme, ¿ya? Si es uniforme, ¿qué cosa sería? ¿Homogéneo o heterogéneo? Uniforme, ¿qué sería? ¿Homogéneo o heterogéneo? ¿Homo o hetero? Homogéneo, claro. Y si te digo no uniforme, sería un material heterogéneo, ¿correcto? Por ejemplo, el agua con aceite, ¿qué es lo que ves acá? ¿Cómo lo clasificas? ¿Como homogéneo o heterogéneo? Dime, ¿homo o hetero? El agua con aceite, ¿cómo lo clasificas? ¿Homogéneo o heterogéneo? Heterogéneo. Heterogéneo, excelente. ¿Quién contestó? Fuiste tú, creo, déjame ver, ¿fuiste tú, Leslie? No, o sí. Ya, entonces, material heterogéneo, listo. Y en cambio, el agua con sal sería un material homogéneo, ¿ya? Todo material heterogéneo es una mezcla heterogénea. Ejemplo, el agua con aceite, el agua con arena, ¿no? El agua con, a ver, ponte el agua con detergente, son materiales heterogéneos, ¿correcto? Porque tú puedes verificar cuáles son los componentes, incluso, por ponerte de ejemplo, el agua, que es lo más común, agua con aceite, agua con arena, agua con hielo, agua con detergente, son materiales heterogéneos y son mezclas heterogéneas. En cambio, si yo hablo de un material homogéneo, el material homogéneo se puede dividir también en dos grupos, ¿ya? Que puede ser una mezcla homogénea o puede ser una sustancia. Y como su nombre lo dice, una mezcla homogénea es una mezcla. Cuando tú hablas de una mezcla, se unen dos sustancias para formar un nuevo sistema, y este nuevo sistema tiene propiedades diferentes al original, y en algunos casos son propiedades nuevas. Por ejemplo, te pregunto, ¿el agua pura conduce la electricidad, sí o no? ¿El agua pura conduce la electricidad, sí o no? No, el agua pura no conduce la electricidad. El agua pura es pésima conductora de la electricidad. La sal tampoco conduce la electricidad, pero cuando tú mezclas agua con sal, sí se conduce la corriente eléctrica. Profe, ¿el agua de mi caño sí conduce la electricidad? Sí, porque no es agua pura, pues.
El agua de tu caño tiene sales disueltas. Mentira, profe, no se siente el sabor salado. Claro, no se siente el sabor salado, pero tiene sales disueltas. ¿Y cómo compruebas que tiene sales disueltas? Porque, por ejemplo, cuando tú hierves el agua, ya cuando pasa el tiempo, ¿qué te va quedando dentro de la tetera? ¿Qué queda dentro de la tetera? Y no me digas agua. Quedan tipo residuos a lo que comúnmente le llamamos sarro. Excelente, residuos a lo que llamamos sarro, ¿correcto? Entonces, ese sarro viene a ser las partículas que están ahí, las sales o parte de las sales que vuelven conductora al agua, ¿correcto? ¿Y alguien mala gente le agregó sarro al agua o a tu tetera? No, estaba disuelta en el agua y por efecto de la temperatura empiezan a quedarse incrustadas en la tetera o, por ejemplo, quedan incrustadas en el termo, ¿correcto? Entonces, las mezclas se pueden siempre separar, ya sean mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, se pueden separar. Vamos a ver hacia un momento adelante cómo puedo separar las mezclas homogéneas y cómo puedo separar las mezclas heterogéneas. Pero ya sea mezcla homogénea o mezcla heterogénea, siempre es la unión de dos o más sustancias, ¿ya? Y cuando hablamos de una sustancia, ¿ya? La palabra sustancia tiene como sinónimo de repente, vamos a llamarle así, pureza, ¿ya? Cuando tú escuches la palabra sustancia en química, la sustancia está relacionado con un cuerpo químicamente puro. Por ejemplo, ¿yo podría hablar del aire como una sustancia? Dime, ¿sí o no? ¿Podría hablar del aire como una sustancia? ¿Sí o no? No, porque el aire no es químicamente puro. El aire no es puro, entonces no es una sustancia, es una mezcla. Pregunta, ¿podría hablar del agua potable, o sea, el agua que sale de nuestros caños? ¿Podría hablar como si fuera una sustancia, sí o no? No, porque no es agua químicamente pura. Para que pueda ser considerado sustancia, tiene que ser algo químicamente puro, ¿ya? Y ese algo químicamente puro se clasifica en dos grandes grupos. O es una sustancia compuesta o es una sustancia simple. Si es una sustancia compuesta, también se llama compuesto químico y tiene una fórmula. Por ejemplo, ¿cómo se llama este compuesto que tenemos acá? Te creo. ¿Cómo se llama él? Ayúdame, ¿cómo se llama? Claro, se llama agua. Y como dice Jesús, su fórmula es H2O, ¿correcto? Tiene una fórmula química. Y los elementos químicos son sustancias simples. ¿Dónde están todos los elementos químicos que se encuentran distribuidos uniformemente? ¿En dónde encontramos a los elementos químicos distribuidos uniformemente? En la tabla periódica. En la tabla periódica, claro. En la tabla periódica están todos los elementos químicos. ¿El primer elemento químico quién es? ¿Quién es el primer elemento químico? El hidrógeno. ¿No? ¿Hidrógeno? Claro, el hidrógeno. El segundo elemento químico, el helio, neón, y todos así. Hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón, por ejemplo. Son los dos primeros periodos de la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica están todos los elementos químicos, ¿sí? Y retomando, ¿ya? Cuando tú hablas de materia, la materia se clasifica en dos grandes grupos. O es material heterogéneo o es material homogéneo. Si es material heterogéneo, siempre va a ser una mezcla homogénea. Por ejemplo, agua con arena, agua con aceite, agua con hielo, una ensalada de frutas, por ejemplo, podría ser un material heterogéneo. Pero un material homogéneo, como su nombre lo dice, es homogéneo, es uniforme, y se puede clasificar en dos grandes grupos. O es una mezcla homogénea o es una sustancia. Si es una mezcla homogénea, son dos o más sustancias que tienen una sola fase. Ejemplo, el aire. El aire es una mezcla homogénea formada principalmente por dos gases. ¿Cuáles son los dos gases que conforman el aire, chicos? Los dos gases principales que conforman el aire. Chicos, los dos gases principales que conforman el aire. Nitrógeno y oxígeno. Claro, el nitrógeno y oxígeno son los dos gases principales que conforman el aire. Y es una mezcla homogénea, ¿correcto? Si yo te hablo del agua salada, por ejemplo, el agua salada también es una mezcla homogénea. Y si hablamos de sustancia, una sustancia es un cuerpo químicamente puro. Y ese cuerpo químicamente puro se va a dividir en dos grandes grupos. Se va a dividir en sustancia compuesta o sustancia simple. Si es una sustancia compuesta, tiene fórmula. Y si es una sustancia simple, tiene símbolo. Pregunta, ¿cuál es la fórmula química del dióxido de carbono? Te creo, ¿eh? La fórmula química del dióxido de carbono.
CO2, claro. El CO2 es la fórmula del dióxido de carbono. ¿Alguien conoce la fórmula del amoníaco? Fórmula del amoníaco. NH3, ¿no? Esa es la fórmula del amoníaco. Y si te hablo de símbolos, los símbolos están relacionados con elementos químicos. Y estos elementos químicos nosotros los vamos a ubicar actualmente distribuidos en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces, así es como nosotros vamos a clasificar la materia y es como vamos a ir viendo poco a poco cada uno de ellos. ¿Ya? Déjame verificar. Algo. Ya. Ok, ya, estamos con tiempo todavía. No. 12:45. Junio 25. Ah, ok. Ya me salió que me estoy quedando sin tiempo. Ya, entonces está bien. Listo, chicos. Entonces, les decía, sustancia simple y sustancia compuesta. ¿Ya? Entonces, así es como vamos a ir clasificando nosotros a la materia. Las mezclas, ya sean mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, se pueden dividir en dos grandes grupos, ¿correcto? O se pueden separar. Mientras que las mezclas homogéneas o mientras que las sustancias no se pueden separar por métodos físicos, sino se separan por métodos químicos, ¿de acuerdo? Las mezclas. Las mezclas no tienen una composición definida, ¿ya? Por ejemplo, levanta tu manito, quiero saber, ¿alguien de ustedes toma café? A mí me encanta el café. Levanta la manito nada más. Abajo tienes el icono para levantar tu manito. Fabiola toma café. Martín también toma café. Diego también. Hans. Nicole también toma café. Perfecto. No me siento orgulloso de decir que tomo bastante café, por si acaso, pero sí tomo mi café. Ya. Entonces, quien toma café me entenderá cuando vamos a hacer esta analogía. ¿Ya? Hacerte una taza de café significa tener 3 ingredientes. Agua, café y azúcar, ¿cierto? ¿Sí? Son tus 3 ingredientes para una tacita de café, ¿ya? Pero a algunos les gusta el café bien cargado, a algunos les gusta muy dulce, a otros les gusta poco dulce y a otros les gusta poco cargado, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, levanta tu manito, ¿a quién le gusta café cargado? A Hans, a Diego, café cargado. Ya. Martín, Diego y Hans les gusta café cargado. ¿A quién le gusta café bien dulce? Ah, o sea, a Martín incluso le gusta cargado y dulce, ¿ya? ¿Y quién más? Ay, Sumi también. Sumi también le gusta café dulce. Ya, yo, por ejemplo, a mí me gusta el café cargado y no le echo ni una sola pizca de azúcar, ¿ya? Entonces, igual, lo que tú tomas o lo que yo tomo sigue siendo una taza de café, ¿sí o no? Tiene que reventar el chat, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sigue siendo una taza de café, ¿no? Sigue siendo una taza de café. Solo que si tú pruebas una taza de café de alguien, de repente es más cargado y de otro de repente es un poco más dulce y menos cargado. Y si pruebas el mío, es cargado y no tiene ni una sola partícula de azúcar, ¿correcto? Pero le sigue llamando una taza de café. Profe, ¿y a qué quiere llegar con eso? Que son mezclas. Las mezclas que está formada en este caso por agua, azúcar y café, ¿sí? Pero no hay una composición definida. Las mezclas no tienen una composición definida. A diferencia de una sustancia que sí tiene una composición definida, las mezclas no tienen composición definida. Yo le puedo echar mucho café o poco café, mucho azúcar o poco azúcar, y siempre voy a decir que eso es una taza de café. Entonces, que se te quede grabado. Una mezcla no tiene composición definida. El que prepara la mezcla decide, ¿ya? Decide cuál es la composición de las sustancias. Y las mezclas se pueden dividir en 2 grandes grupos. O es una mezcla homogénea o es una mezcla heterogénea.
Si es una mezcla homogénea, tiene una sola fase. Una sola fase. Y si es una mezcla heterogénea, tiene más de una fase. Te hago la pregunta y responde. Quiero que revientes el chat, ¿ya? ¿Cuántas fases ves acá? ¿Cuántas fases ves acá? Aquí. ¿Cuántas fases ves? 2 fases. Perfecto. Aquí tú vas a ver 2 fases. Una fase agua y otra fase aceite. En cambio, en el agua salada tú ves una sola fase, ¿no? Porque tú no puedes diferenciar, oye, ahí está el agua y ahí está la sal. No puedes decir eso. Es una sola fase. En cambio, aquí sí puedes decir, oye, sí, mira, ahí está el aceite y aquí está el agua. ¿Ves? 2 fases por lo menos. Cuando hay más de una fase, es una mezcla heterogénea. Y cuando es una sola fase, es una mezcla homogénea. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si tienes preguntas, consultas o comentarios, no tengas pena. Es mejor, aprendes mucho más cuando más preguntas. ¿Ya? Continuemos. Y ahora, clasifiquemos las mezclas como mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas, porque son los 2 grandes grupos. Las mezclas heterogéneas es más sencillo porque tiene más de una fase, ¿no? Acá tú tienes, por ejemplo, una mezcla de agua con aceite. Te hago la pregunta, y te creo, ¿ah? ¿Quién de los dos, el agua o el aceite, quién de los dos, el agua o el aceite, tiene mayor densidad? ¿El agua o el aceite? ¿Quién tiene mayor densidad? ¿Agua o aceite? Revienta el chat. Ya que no quieres hablar porque eres tímido, ya revienta el chat. ¿Quién tiene mayor densidad? ¿El agua o el aceite? Ya. Quien tiene mayor densidad es el agua. Cuando tú tienes una mezcla heterogénea, ¿ya? El que se hunde o el que va más abajo es el que tiene mayor densidad. Y el que va arriba tiene menor densidad, ¿ya? Entonces te vuelvo a preguntar, no me respondes todavía, te vuelvo a preguntar. ¿Quién tiene menor densidad? No me respondas, ¿eh? No me respondas. ¿Quién tiene menor densidad? ¿El agua o el hielo? Vamos, revienta el chat. ¿Quién tiene menor densidad? ¿Agua o hielo? Oye, si te estoy diciendo agua o hielo, ¿por qué me respondes aceite? ¿Qué te pasa? ¿Quién tiene menor densidad? ¿El agua o el hielo? El hielo, claro, porque si tú tienes una mezcla de agua con hielo, ¿no? El hielo flota. ¿Te has dado cuenta, no? Flota. Entonces el hielo tiene menor densidad que el agua, ¿correcto? Entonces, así como tú te vas a dar cuenta en una mezcla heterogénea quién tiene mayor densidad y quién tiene menor densidad. En este caso, te vas a llevar el día sábado 27 de marzo a tu casa, si no lo sabías, que en una mezcla agua con aceite, el agua tiene mayor densidad y el aceite tiene menor densidad. Y se pueden separar además de una fase. En cambio, una mezcla homogénea, por ejemplo esta, tiene una sola fase. No puedes distinguir quién es quién, ¿ya? Y pueden haber varias sustancias mezcladas. Por ejemplo, la mezcla más común es el aire. Y tú me dijiste hace un momento, por ahí me respondió Amanda, me respondió creo también Fabiola, ¿no? Que el aire es una mezcla formada por 2 gases principalmente, oxígeno y nitrógeno. ¿Quién está en mayor proporción en el aire? ¿El oxígeno o el nitrógeno? Te creo. ¿Quién está en mayor proporción en el aire? Oxígeno y nitrógeno. N si es nitrógeno o si es oxígeno. Vamos, rapidito. Oxígeno o nitrógeno. Vamos, sin miedo, equivócate acá, no te equivoques en el examen de admisión, aquí equivócate. Excelente. Nitrógeno. El nitrógeno es el gas más abundante en la atmósfera terrestre. El segundo gas más abundante es el oxígeno, y entre los dos hacen más del 99% de la atmósfera terrestre. Luego sigue el argón y luego sigue el dióxido de carbono, que son los 4 gases más abundantes. Tú puedes decir mirando al aire, ah, mira, ahí está el oxígeno, o mira, por ahí está el nitrógeno. ¿Tú puedes hacer eso? No, ¿verdad? Es una mezcla homogénea. Tú no puedes distinguir cuáles son los componentes. Por lo tanto, una mezcla homogénea siempre tiene una fase, ¿ya? El agua gaseosa, que son las bebidas gaseosas, ¿no? Por ejemplo, una bebida gaseosa que te guste, a ver, ve escribiéndola mientras yo te voy comentando. La bebida gaseosa que más te guste, ¿ya? La bebida gaseosa tiene, en principio, agua y dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, Leslie le gusta la Inca Kola, excelente, like. A mí me gusta la Coca-Cola, pero también me gusta la Inca Kola. Inca Kola con su chaufita, riquísimo, ¿no? El agua gaseosa o la bebida gaseosa tiene agua con dióxido de carbono en principio. ¿Para qué se le agrega dióxido de carbono? Para preservar el agua, ¿no? Porque el líquido, si no tiene algún preservante, se va a dañar. Y cuando tú has probado el agua, la bebida gaseosa helada, ¿alguna vez has probado bebida gaseosa helada? O sea, no hielo, sino helada. ¿Alguna vez has hecho la prueba? Sí, ¿verdad? Excelente, ahí está. Nicole nos va a contar su experiencia. Nicole, ¿quieres contarnos tu experiencia
¿Cómo ha sido probar agua gaseosa completamente helada? No tenía mucho sabor. No tenía mucho sabor, ese es uno, pero te arde, ¿sí? Arde frío, Sí. ¿sí? ¿Y saben por qué arde, chicos? Porque si te das cuenta la próxima vez que lo hagas, y yo sé que lo vas a hacer porque eres recontra curioso, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que la gaseosa helada tiene muy poquito gas. O sea, tú mírala, tiene muy poquito gas, no salen tantas burbujitas. ¿Y sabes por qué? Porque a baja temperatura se disuelve el gas. Y ese gas, disuelto en agua, forma ácido carbónico. Y cuando el ácido carbónico interactúa con tu garganta, hace que te pique, que te arda. Por eso cuando uno prueba gaseosa recontra helada, siente un escozor tremendo en la garganta. Y no es necesariamente por lo helado, sino es por el ácido carbónico que está interactuando con el tejido de tu garganta. Entonces, eso de ahí te demuestra que estás frente a una mezcla homogénea. Sí, te dicen más o menos raspa la garganta, justamente porque va entrando de esa manera. ¿Ya? Entonces, esas son mezclas homogéneas. Las mezclas homogéneas solamente tienen una sola fase. Nos vamos quedando sin tiempo. Si se corta la comunicación, volvemos a entrar nuevamente porque 12:30 tenemos nuestra siguiente sesión. O 1:30 creo que tenemos nuestra siguiente sesión. Entonces, eso es en ese caso. Y el alcohol medicinal, ¿ya? Se nos va a cortar. El alcohol medicinal. Alcohol recomendado para